Lugar donde pueda sentirme identificado y donde pueda sentir que mi identidad como judío puede explorar nuevos horizontes. Me crié en el seno de una familia judía, conservadora, jardín de infantes judíos, primario judío. Siempre fui muy activo en todas las actividades del movimiento juvenil de mi comunidad, como Janij, como Madrid, de los campamentos. Y tuve la posibilidad de realmente vivir una infancia muy hermosa dentro del marco judío, dentro del seno de tradición. Como muchos de ustedes veo aquí que mandan a sus hijos, o muchos de los jóvenes que veo que por ahí todavía son estudiantes, y vivir quizás también muy y sobreprotegido con toda la comodidad que eso representa de ser parte de una comunidad que nos contiene y que nos está cuidando constantemente. Después del secundario, que también fue judío, llegó el momento quizás de quiebre en mi vida a nivel personal para entender un poco más cuál es el camino que quiero elegir. Yo lo llamo quizás romper el cascarón, cuando uno sale de la burbuja del ámbito judío, la comunidad donde uno está, donde uno creció, donde todos lo conocen, y se enfrenta a un mundo que no es el mismo. Uno quizás llega a la universidad o empieza a trabajar y se da cuenta que la sociedad funciona en base a valores distintos y uno tiene que encontrar su lugar como judío dentro de esas sociedades. Entonces, inmediatamente después de terminar el secundario, una de las primeras cosas que hice fue viajar con amigos, y creo que ese fue uno de los primeros cambios en mi vida, de ver que la realidad se convierte en miles de realidades distintas. Y lo que yo conocía por ahí como un argentino viviendo en un país chico sudamericano era muy distinto a lo que se podía ver en países desarrollados con culturas distintas, y eso realmente me generó un deseo inmenso de empezar a crecer y ver otras cosas. Y como todas las cosas buenas, después de viajar un tiempo tuve que volver a Argentina, y me pasó exactamente lo que le pasa quizás al 95% de la gente que crece en un seno judío y está dentro de la contención de la comunidad. Número uno, tengo 18 años y tengo que elegir qué voy a estudiar. Y en Latinoamérica el tema del estudio y la universidad, si bien es algo muy importante, también es algo bastante determinante. Nosotros empezamos a estudiar, elegimos una carrera que por ahí no estamos seguros, porque a los 18 años realmente nadie tiene idea de qué es lo que quiere hacer de su vida. Y si elegimos ser ingenieros, probablemente terminemos trabajando de ingenieros todas nuestras vidas, aunque no sea lo que quisimos. Y eso es complicado, y eso es bastante distinto a lo que pasa con Israel, y después vamos a empezar a hablar de las diferencias entre Latinoamérica e Israel, y por qué creo que esas diferencias ayudan mucho a los emprendedores israelíes a generar tanto crecimiento y tanto desarrollo que por ahí falta y podríamos aprender las personas que venimos de países latinoamericanos. Entonces, universidad, elegí una carrera, mucha confusión, empecé a estudiar ingeniería, y en simultáneo, ¿qué es lo que hace un buen chico judío? Se incorpora al negocio familiar. Ahora, a partir del momento que empieza a trabajar en el negocio familiar, por ahí tiene 18 años, pero de forma automática se convierte en jefe. Tiene una oficina, tiene un carro, tiene un buen sueldo. Y todas esas cosas que uno por ahí da por sentadas y mucha gente lo hace muy feliz, a mí me generaba muchos signos de pregunta y mucha frustración. Porque todo el tiempo me preguntaba a mí mismo si estaba ahí porque me lo merecía, porque era la persona adecuada para hacer el trabajo, o simplemente porque era hijo de mis padres y tenía la oportunidad o el privilegio de haber nacido en una familia que me podían dar todas esas posibilidades. Y solamente la idea de pensar que toda mi vida iba a ser una vida armada y prearmada dentro de un marco de seguridad y de contención para que todo me vaya bien, pero sin asumir ningún riesgo, me sofocaba, me generaba asfixia. Entonces, obviamente, en todo este periodo donde estoy trabajando y estoy estudiando, empiezo a viajar, y cada vez que encuentro un escape puedo tratar de encontrar una solución, y me di cuenta que realmente, mirando hacia atrás, todos esos años de viajes eran solamente una búsqueda de algo que me representa a mí, algo que me hace sentir un poco más completo con lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y dentro de esos viajes, viajando por toda Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, llegando a la India, y aterrizando en Israel, gracias a Taglit, que es un programa de juvenil de 10 días para estar en Israel, me di cuenta, quizás de forma instantánea, como cuando uno se enamora, cuando ve a la persona perfecta, que Israel era el lugar donde quería estar. Y de forma mágica y casi un poco arriesgada, lo que hice fue levantar el teléfono, llamar a mi casa y decir: papá, mamá, me quedo en Israel. Obviamente se imaginarán a ustedes como padres judíos el peso de una decisión así, ver que el hijo que se está encargando del negocio familiar y que está ayudando y que está encauzado en una carrera, está por terminar o terminó, se quiere quedar, una cosa irresponsable, es lejos de la familia, no lo vamos a hacer. ¿Qué me responden mis padres? Pensalo bien, te proponemos que vuelvas, tómate 3 meses, si querés te compramos un carro, un departamento, si querés te subimos el sueldo. Y todas esas cosas que los padres hacen para proteger a los hijos, pero a veces no se dan cuenta que esa protección genera barreras que nos limitan a crecer y a buscar nuestros propios sueños. Y obviamente, viniendo de un lado de amor, lo entendí,
y entendí que era mucho más maduro volver a Argentina y tomar un poco de responsabilidad acerca de mis decisiones, pero obviamente dijimos 3 meses y 3 meses fue lo que me llevó a volver a Israel. ¿Cómo volví a Israel? A partir del momento que llegué a la Argentina empecé a buscar distintas alternativas, porque obviamente una persona de 26 años que se quiere mudar a Israel no puede llegar con una mochila y decir, bueno, ¿a dónde estoy? ¿Qué vamos a hacer? Tenía que tener un plan, y ese plan consistía en buscar alguna alternativa que me permitiera crecer y aprender de ese país increíble, de esos emprendedores admirables, para poder convertirme en parte de eso. Entonces, una de las alternativas era volver a Israel con el programa Taglit, pero esta vez como Madrid, que me iba a permitir 2 cosas. Una, devolver un poco lo que me habían dado, que era esa apertura de ojos, entender que por Israel es el lugar donde quiero estar y pasar el resto de mi vida, o quizás 6 meses, porque en ese momento no sabía si iba a ser aliado o no. Y por otro lado, tener la posibilidad de liderar un grupo como Madrid y transmitir un mensaje que realmente creo, que es, no solamente estoy viniendo con ustedes a Israel, sino que ustedes van a volver, pero yo me voy a quedar. Entonces todo lo que trate de transmitir durante estos 10 días acerca de lo que yo siento, acerca del Estado judío, viene de un lugar de genuinidad y de verdad, porque estoy tomando una decisión yo también de mudarme a este país. Y la otra alternativa era un programa también que es soportado y apoyado por Kenan y Sod, que se llama Masá, que me permitiría entrar al mundo corporativo. ¿Qué significa? Estos programas permiten durante 6 meses a judíos que tienen un título universitario vivir en un departamento que es proveído por el programa, recibir un sueldo mínimo y empezar a trabajar, empezar a explorar el mercado laboral para entender si uno realmente se encuentra o no, y se encuentra una oportunidad que le pueda encajar dentro de un proyecto de vida. Entonces hice Taglit, me fui a Masá, tuve 6 meses, y con Masá se me presentó la oportunidad y también la busqué de poder empezar a entrar al mundo de startups. Y la idea, si me preguntan ahora, era por ahí aprender de estos emprendedores increíbles, pensar en alguna idea de negocios que me pueda servir y por ahí volverme a la Argentina y generar ese negocio. O quizás esa es la excusa que le puse a mi familia para decirles me voy 10 meses pero vuelvo. Resulta que el primer trabajo que me ofrecieron fue venir, puedes trabajar en un startup que estamos armando, 2 fundadores que están empezando una empresa desde cero, pero la condición es que no te vamos a pagar nada, porque no tenemos plata. Y si bien fue un golpe en mi ego y en mi situación de pensar cómo puede ser que una persona me dice que no me va a pagar un sueldo cuando tengo 7 años u 8 años de experiencia, he manejado gente, he manejado compañías, tengo un título universitario y me están diciendo que mi tiempo no vale nada. Y yo me dijeron, no es eso, simplemente que no tenemos plata, es una empresa chica, igual vas a aprender mucho. Y entendí que esa oportunidad también me iba a poder permitir entender un poco más el ADN de los israelíes. Y lentamente fui aprendiendo varias cosas que me encantaría compartir con ustedes, que creo que nos diferencian mucho entre la cultura latinoamericana que nosotros recibimos dentro del seno familiar y educación que nosotros también le damos a nuestros hijos, y la educación y lo que pasa en Israel. Y estos elementos por ahí los podría distinguir en 4 elementos distintos. Los emprendedores israelíes son increíblemente exitosos e interesantes y apasionantes, y una de las razones es por la idea de chutzpah. Este elemento, que probablemente escucharon la palabra chutzpah, tiene 1000 traducciones, 1000 variables, pero básicamente puede ser hablar de insolencia, cara dura, una persona que es sinvergüenza, pero también se puede traducir como esa persona que hace algo y el resto de la gente que lo está mirando en el momento que lo está haciendo se da un paso por costado y dice, no puedo creer que está haciendo lo que está haciendo. ¿Cómo no le da vergüenza hacerlo? Que muchas veces puede tener una connotación positiva o negativa, pero creo que el caso de los israelíes se traduce en falta de miedo. Y ustedes pueden entender quizás por el estado de sobrevivencia del Estado de Israel que los israelíes no tienen tiempo para perder, y el miedo es un obstáculo, que lo único que hace es demorar las decisiones que pueden ser importantes en nuestras vidas. Y esta falta de miedo genera que los israelíes tomen decisiones que por ahí nosotros en el marco convencional no tomaríamos, porque tenemos mucho miedo al fracaso. En Latinoamérica nosotros nos enseñan que fracasar está mal, que fracasar es una vergüenza, y que equivocarse es algo que no tenemos que contarle al público. Porque tenemos problemas con lo que dirán, o tenemos problemas con lo que pensará la gente que nos conoce, entonces mejor sigamos al negocio familiar, porque ahí vamos a tener asegurado un camino, vamos a tener asegurado un sueldo, y bien o mal vamos a tener asegurado cómo hacer el resto de nuestras vidas. Y eso genera que muchas veces no tomamos decisiones o no asumamos muchos riesgos. El segundo elemento que para mí es determinante dentro de la cultura israelí y que define mucho a los emprendedores es el tema del ejército. Como probablemente todos sabrán, el ejército es obligatorio para todos los ciudadanos israelíes, para los hombres 3 años y para las mujeres 2 años. ¿Por qué pensarán que el ejército es importante? Por una simple razón. Nosotros en Latinoamérica a los 17, 18 años terminamos el secundario, salimos de la burbuja, por ahí tenemos la posibilidad de viajar y nos creemos que ya somos adultos, por ahí empezamos a trabajar en el negocio familiar y creemos que ya somos empresarios adultos, pero nos olvidamos que en Israel una persona de 18 años por ahí está a cargo
de vidas de cientos de jóvenes de su misma edad. Y el concepto de responsabilidad cobra un color completamente distinto cuando una persona tiene que realmente ser responsable, porque los resultados de sus decisiones pueden generar vidas salvadas o muertes. Otro elemento determinante dentro del ejército es todo lo que se relaciona con el entrenamiento. Probablemente cuando ustedes piensan en el ejército dicen, bueno, el entrenamiento es hago push-ups y hago abdominales y me convierto en un Rambo. Pero es una precisión muy errada de lo que es entrenamiento. Entrenamiento significa que el soldado entiende que siempre puede dar más. Y es otro elemento que es súper determinante dentro de la cultura israelí y los emprendedores israelíes. A nosotros en la cultura latinoamericana nos enseñaron que si nos va bien y podemos trabajar poco y funciona. Si tenemos un negocio y estamos en el negocio familiar y nuestra familia se queda hasta las 5 de la tarde, quedándonos hasta las 5:30 nos hace trabajadores muy duros. Y el entrenamiento en Israel enseña a los soldados que cuando creen que no pueden dar un paso más y están exhaustos, pueden dar 100 pasos más, porque siempre se puede un poco más. Y esa idea que siempre la barrera roja del límite de cada uno se puede extender un poco más, es que nos hace gente que persevera y que nunca se detiene. Otro elemento, obviamente, del entrenamiento que es súper determinante dentro del Startup Nation es entender que el ejército no es solamente soldados fuertes que van al frente y atacan o se defienden, sino el ejército está conformado por un montón de unidades de inteligencia con niveles de entrenamiento que pueden llegar al punto que una persona puede estudiar una carrera universitaria en un año. Nosotros en Latinoamérica nos lleva 4 o 5, porque lo demoramos, porque hay tiempo, porque no nos corren. Y en Israel el tiempo corre, y un soldado que va a dar servicio de su vida 3 años tiene que en un año ser lo suficientemente bueno como para empezar a trabajar. Entonces entiendan el nivel de entrenamiento que tienen las unidades de inteligencia, que por ahí en menos de un año pueden sacar un título paralelo a un título de ingeniería en informática y empezar a desarrollar tecnología que puede permitir desde interceptar llamadas telefónicas de los países enemigos para prever atentados terroristas hasta proteger servidores de satélites que manejan información sensible del ejército. Y todo este concepto de entrenamiento permite que los soldados, los chamaquitos que tienen 20, 21 años en Israel, tengan las mismas capacidades que por ahí nosotros empezamos a tener en Latinoamérica a los 24, 25, 26 años. Entonces piensa en la diferencia de mindset, la diferencia de ganas de empezar a conquistar al mundo que hay cuando una persona todavía es joven, tiene energía, y quiere hacer cosas. Y el tercer elemento que para mí es súper determinante del ejército es el tema del networking. Nosotros en Latinoamérica, ¿qué enseñamos a nuestros hijos? Que es súper importante que estudien en un buen colegio, y si tenemos las suficientes posibilidades económicas para mandarlos a una universidad en Estados Unidos o una universidad aristócrata en los países donde vivimos, vamos a pagarlo, porque sabemos que al fin de cuentas, cuando busquen un trabajo, si ellos dicen que estudiaron en Harvard, en Stanford, en Columbia, van a poder conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad tradicional norteamericana y latinoamericana mide la calidad de la gente en función de la universidad donde estudiaron. Si nos ponemos a pensar y tenemos un momento de honestidad y viene una persona que tiene un MBA de Kellogg, que es una universidad muy reconocida, podemos entender y podemos aceptar el hecho que el 50% de la gente, o sea, el 50% del éxito de estudiar en una universidad aristócrata o buena es por mérito propio de estudio fuerte, y el otro 50% es un resultado de capacidad económica. Entonces no siempre es claro que la persona que tiene un MBA en una universidad aristócrata es la persona adecuada para hacer el trabajo. Pero en la sociedad latinoamericana no tenemos una forma de medir esas cosas. Y en el ejército las cosas se miden de otra forma. Probablemente ustedes conocen la palabra tajles, que significa vamos a la cosa real. Mostrame exactamente qué es lo que vos podés hacer, cuáles son tus capacidades. Y eso exactamente es lo que uno puede ver en el ejército. Cuando una persona es aceptada a una unidad de élite o una unidad de inteligencia, significa que esta persona, no significa que esta persona viene de una familia reconocida, o que tiene apoyo económico, o que tiene un marco de contención como las comunidades judías, en donde nosotros todos nos criamos y tuvimos la suerte de ser criados, pero a veces nos pusieron barreras después para poder crecer como individuos, sino significa que realmente es una persona capaz. Y significa que alguien se arriesgó a darte la responsabilidad a los 18 años para estar a cargo de vidas de muchas personas. Y todas esas cosas son determinantes después en el rumbo de los emprendedores, y van a poder leerlo en el libro cuando tengan la oportunidad de sentarse en sus casas relajados, de leer toda la descripción de las unidades del ejército y las diferentes calidades y cualidades de cada una de ellas. El tercer elemento, una vez que uno habla de chutzpah, que es la falta de miedo, el ejército y la influencia del ejército, que creo que es destacable dentro de los emprendedores israelíes, que me parece que sería increíble si pudiéramos aprender,